Vamos a platicar, como lo dije al principio, con el periodista, el señor Jorge Luis Aguirre. El señor Aguirre es un hombre que durante muchos años él ha estado eh, ligado al aspecto del periodismo y tuvo que venir finalmente aquí a los Estados Unidos a buscar asilo político. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Aguirre. Buenos días. Muchas gracias por tomar la comunicación de La Voz en Español. Eh, ¿Podría usted platicarnos muy concretamente cómo se dieron estas circunstancias que comenté al principio del programa? Bueno, lo que pasa es que no escuché qué es lo que comentó exactamente. Ah, Nada más dígame de qué se trató. bueno, le estaba comentando al público que cuando usted residía en el lado mexicano, este, la vida se la hicieron muy difícil a través de muchas cosas, entre ellas amenazas a su vida, y usted se pasó al lado estadounidense y pidió asilo político. Después de un proceso se le concedió y ahora vive usted de este lado. Entonces, lo que queríamos escuchar de su propia voz es cómo fue que se dio el aspecto del lado mexicano y de qué manera logró usted que se le otorgara este estatus en los Estados Unidos. Sí, lo que pasó fue que cuando empieza el operativo conjunto contra el crimen organizado, se empezaron a poner las cosas muy difíciles para la prensa. Hubo muchas limitaciones, muchas presiones. Y yo creo que el principal problema estuvo con el gobierno, porque el gobierno se volvió muy intolerante con algunas cuestiones. Sobre todo que lo primero que quedó en evidencia es que había mucha corrupción en las policías, en los aparatos de justicia. Y eso pues yo fue lo que yo empecé a hacer hincapié, empecé a criticar duramente lo de la reforma penal que propiciaba la impunidad, que había complicidad de las autoridades para esa situación, ¿no? Que en lugar de resolver los problemas, pues nosotros veíamos como todo el mundo se estaba muriendo y el gobierno pues permanecía como si no existiera. Sí. Y entonces empecé a recibir varias amenazas y afortunadamente tuve la suerte de documentar amenazas provenientes del gobierno de Chihuahua. Y porque eran tan descarados y tan impunes que les valía, ¿no? O sea, que ellos podían hacer lo que quisieran Sí. sabiendo que no iba a pasar nada. Entonces, el representante del gobernador en Juárez me mandó varias amenazas por una tercera persona. Y cuando matan a un reportero del diario Sí. en noviembre, ese mismo día me dicen que el que sigue soy yo. Sí. Y entonces dije, bueno, pues aquí es la gota que derramó el vaso, entonces yo me voy. Me traje a mi familia al Paso y Sí. desde entonces estoy acá. En ese lapso, pues hice mi trámite para el asilo, documenté las amenazas. Afortunadamente tuve mucho material como para demostrar que había una amenaza real contra mi vida, sobre todo del gobierno. Y el gobierno de Estados Unidos aceptó darme el asilo. Eso es en pocas palabras lo que Sí, pasó. sí. O sea que las amenazas iniciales o quizás principales, si entiendo, son las amenazas del gobierno del estado de Chihuahua, donde usted vivía. Sí, el argumento era de que la procuradora en ese tiempo, Patricia González, estaba muy enojada conmigo ¿Por qué? por mi línea editorial, porque pues yo criticaba su frivolidad política y su falta de seriedad, ¿no? O su complicidad. ¿Me puede poner un ejemplo de una de esas críticas o señalamientos hacia la procuradora? Pues mire, la criticaba desde el modo de vestir, porque parecía diva de París con gorros así de muy glamorosos, cuando aquí estamos en un desierto. Sí. Hacían un calorón bárbaro y ella con unos gorros así de
de noche, y luego hizo una campaña donde decía que la justicia se iba a resolver en un 2x3, y lo que sucedía en un 2x3 eran que mataban a 3 o 4. Sí. Y mataban a policías ministeriales, mataban a policías municipales, y no se investigaba nada. Sí. Y luego, pues ella siempre diciendo que era el sistema más avanzado de justicia, y pues yo la verdad es que me mofaba de sus declaraciones, porque pues ella lo único que quería era aparecer en las cámaras y en la tele y dar declaraciones, y mientras estaba hundiendo acá a Ciudad Juárez, ¿no? Sí, sí. O sea, este es un ejemplo de la procuradora que pues no, nos queda muy claro con lo que usted nos describe, señor Aguirre. Ahora, el gobernador también en algún momento entendí que le llegó a amenazar. Directamente no, pero pues era la procuradora y era su representante directo el que me hizo llegar las amenazas. Ujú. Pues entonces el responsable político del Estado es él, y el responsable Sí. de lo que suceda contra la libertad de expresión es él. ¿Y usted en algún momento pidió hablar con el gobernador? Hablé con su jefe de prensa Ujú. y le dije cuál era la situación, y él me dijo pues que él iba a tratar de resolverlo, pero fue peor porque las amenazas arreciaron. ¿Qué- Entonces yo dije, no, pues ya no tengo Sí. ninguna confianza. Incluso yo dejé de publicar cosas del gobierno Ujú. para no meterme en líos, porque me dijeron que le bajara, casi me dijeron que le bajara, porque si no pues iba a tener muchos problemas. Y yo sabiendo de cómo se maneja la corrupción y todo, dije, no, pues esto va en serio, ¿no? Sí, claro, claro. Y entonces pues ya no publiqué nada, pero aún así siguió la presión. O sea, yo dije, pues ¿qué está pasando, no? Sí. Yo ¿Qué- no entendía. ¿Podría usted comentar a nuestro público de La Voz en Español una o dos de las amenazas muy, muy concretas que le hacían llegar? Bueno, hubo 2 fiestas acá en El Paso, donde estuvo el representante del gobernador, unas borracheras, ¿no? Y las fiestas fueron en la casa de una amiga mutua, de él y mía. O sea, el Y él le dijo, gobernador... oye, dile a Jorge Luis Sí. que, que le baje huevos, porque me lo voy a chingar. La Ah, sí. procuradora está muy encabronada con él Ujú, y no entiende. ujú. Entonces yo hablé con él después de eso. O sea, yo me asusté, dije, pues, ¿qué dije o qué no dije, no? Ujú. Y entonces dijo, no se crea, hombre, fue una borrachera y son cosas pues, al calor de las copas. No se preocupe, pero a las 2 semanas volvió a pasar lo mismo, y entonces él insistió en que yo no entendía. Yo dije, no, pues aquí sí ya Sí, ya sí. no sé qué está pasando, ¿no? Ujú. O sea, esto ya es una amenaza muy fuerte, muy directa, y es vulnerable, o sea, estoy indefenso. Claro, sí, por supuesto, usted no puede comprarse un ejército para que lo cuide, ¿verdad? Este, ahora, cuando usted me dice que estaba sobre los asuntos que eran errores o que no eran soluciones reales o que declaraban cosas que no se cumplían o no se iban a cumplir, más otros puntos que ya nos ha platicado. Este, al final de cuentas, su conclusión, me imagino, es que tuvo que dejar su país porque el gobernador y la procuradora general, por lo menos esos dos de pronto, según entiendo, este, le dijeron con toda claridad que se dedicara mejor a escribir cuentos de niños y no hacer periodismo. Así es. Usted en esos tiempos, don Jorge Luis, ¿en qué medio trabajaba allá en Juárez? Yo soy director de un portal de internet que se llama lapolaca.com. Lapolaca.com. Ujú. Y Lo ese sigo editando desde El Paso. sí, o sea, el que usted editaba en Juárez y ahora lo sigue haciendo en El Paso. Sí. Ok, y no le ha cambiado la línea. Al contrario. Y a pesar de la cercanía entre El Paso y Juárez, no han intentado pues volverlo a contactar y amenazarle. Sí, claro, me han llegado muchas amenazas después de eso. Pero, pues,
no puedo dejar de editar mi medio porque pues, es lo único con lo que sobrevivo, ¿no? O sea, Sí. estoy a nivel de sobrevivencia. Sí. Y la verdad es que los problemas que yo señalaba, pues no se han resuelto, aunque hubo un cambio de gobierno y las cosas medio empezaron a cambiar. Ujú, Pues el hecho es de que los verdaderos culpables de este genocidio siguen ahí impunes ujú. Sí. y la violencia se ha multiplicado y los políticos que están involucrados con el crimen organizado pues tan campantes, ¿no? Ujú. O sea, no, yo lo que estoy pidiendo es, pues, yo lo que estoy denunciando es de que si no hay justicia, si no hay respeto a la libertad de expresión, entonces ¿cómo pueden hablar de democracia y cómo pueden hablar de un triunfo contra la violencia? Sí, sí. Eh, Viendo un poquito y aprovechando los minutos que usted amablemente nos concede desde El Paso, Texas, don Jorge Luis, hace rato le comentaba yo a nuestro público que el expresidente Fox, usted va a conocer la información, en San Diego dijo que en México hay que legalizar las drogas y en Estados Unidos el presidente Obama lo que tiene que hacer es limitar, frenar el uso de las drogas de los millones que las utilizan aquí en este país. ¿Cuál es su punto de vista sobre esa declaración? Pues creo que es una alternativa, pero porque finalmente pues las drogas nunca van a dejar de circular en ningún país. Ujú. En Estados Unidos y en todo el mundo es que las drogas circulan legal o ilegalmente, pero no se están matando los capos en cada esquina, ¿no? Ni Sí. están secuestrando al vecino, ni están extorsionando al comerciante. Ujú. Lo que se tiene que hacer es rescatar la justicia Ujú. y la ley, Sí. rescatar a los gobiernos en México, porque Ujú. se vendieron al narco. Sí. Lo que se tiene que hacer es rescatar el Estado en las comunidades donde ahorita están controladas por el crimen organizado Sí. y castigar a los que los vendieron. Ujú. Yo creo que eso es el primer paso para Así rescatar es. la confianza ciudadana en un gobierno pues que dejó de ser, Sí. dejó de cumplir su función. Ujú. Y Bueno, lo de la legalización o no sí, legalización, sí. pues ya es otro rollo, porque lo que tiene que haber es un control y protección de la población. O sea, no se puede dejar que el crimen organizado o desorganizado y el Estado mismo, porque las policías y los cuerpos judiciales son corruptos y están metidos en el ajo. Sí, sí, Y, claro. y los Ujú. únicos que pierden son los ciudadanos. Sí, claro, por Eso es lo que supuesto. se tiene que evitar. Ujú. ¿Usted cree que viendo un poquito a futuro en lo que le resta a esta administración a nivel federal en México, su percepción de la llamada guerra contra el narco es una guerra que va a resultar finalmente vencedora por parte de las Fuerzas Armadas y policías? O cómo ve usted en los próximos meses y años esto? Pues si siguen las cosas como van, va a ser un fracaso, porque lo único que está pasando es que la corrupción envolvió ya también a los cuerpos policíacos, y los policías, los soldados se han vuelto extorsionadores, secuestradores, ladrones y probablemente traficantes. Entonces, Sí. si no se controla eso, si no se castiga a los políticos corruptos que están en esa complicidad con los delincuentes, no va a pasar nada. Y Ujú. lo que sí puede haber es que ante la desesperación, y como dicen en México, ya se está hasta la madre, y cuando ya un país está hasta la madre, todo puede pasar. Sí, sí. Entonces, si el gobierno no rescata la confianza de la gente en el gobierno y castiga a los políticos corruptos, Ujú. puede pasar cualquier cosa. Y yo Sí. creo que es lo único que puede salvar de momento a este país es que se combata la impunidad política. Sí. Ujú. O sea, usted es pregunta, literalmente eh, se sabe que, bueno, todo esto no ha pasado gratuitamente, que tuvimos muchos gobiernos que de alguna forma y algún nivel se coludieron con estos grupos de este enorme mundo de la delincuencia y pues se hacían
los que no veían. Tenemos todavía algunos presidentes vivos en México. ¿Usted cree que ellos deberían ser sometidos a un juicio por lo que heredaron a México? Pues yo creo que sí, porque ahorita hay un genocidio en el país Ujú. y no hay culpables. Sí, Entonces, esos muertos son los ciudadanos y, bueno, también delincuentes, desde luego, pero la crisis económica, el clima de terror, el exilio, la persecución, está devastando el país ujú, y no hay culpables. sí, Y eso es lo que la gente quiere, culpables, y que claro, se castigue. Si no, ¿para qué es el Estado de Derecho? claro, pues sí. Una última pregunta en esta ocasión, a don Jorge Luis. Si ahorita le llamara por teléfono, le voy a poner dos preguntas. Si le llamara por teléfono el presidente Obama y lo invitara a Washington y le dijera, a ver, le doy una hora, yo quiero que usted me diga como observador, como informador, como hombre que señala y critica lo que está mal hecho, usted dígame aquí en Estados Unidos qué es lo que usted sugiere que yo haga para de alguna manera reducir el consumo de las drogas. Y si lo llamara también el presidente de México, el presidente Calderón, y le dijera, le doy 2 horas para que venga usted aquí a Los Pinos y me diga usted qué es lo que haría si estuviera usted sentado aquí donde estoy yo sentado. ¿Por qué le da risa? No, esa es la pregunta de los 64,000. Yo creo que ahorita no hay un presidente capaz de resolucionar el problema de la noche a la mañana. Este es un problema de largo plazo. La solución, desde luego, no consumir drogas, pero Sí. la gente no es capaz de abstenerse de las drogas Ujú, sí, y tiene un derecho de hacer lo que le dé la gana dentro de su ámbito privado. sí. Entonces, Ujú, las drogas van a existir siempre. Lo que yo creo que hay que conservar es el Estado de Derecho y la justicia. Si alguien se quiere aturrar y se quiere envenenar y se quiere suicidar, pues que lo haga. ujú, Pero hay que respetar la vida de los demás. sí. Ujú. Bueno, pues nos ha usted comentado en este espacio que se lo aprecio muchísimo el caso de el periodista Jorge Luis Aguirre, que como usted ya escuchó de su propia voz, desde la ciudad del Paso, en Texas, el gobierno de los Estados Unidos le dio el, ah, le dio el estatus de, de, este, de Asilado. asilado político, sí, disculpe, es que por ahí escuché una cosa que me distrajo, disculpe, de asilado político, y entonces, pues, está haciendo usted su vida aquí de manera legal, y eso no ha impedido, como me dijo, si recuerdo bien, que las amenazas no han parado todavía. Y bueno, pues eh, le deseo, le deseo que no pare o que todo pare nada más en amenazas y pues y por eso lo molesté. Creo que es importante que todos escuchemos de viva voz de personas que han vivido esta circunstancia, el origen de una medida tan difícil como la que tuvo usted que tomar en la vida, que es cambiarse de país con su familia y seguir con su actividad de periodista ahora en los Estados Unidos. Pues muchas gracias. No, que le vaya muy bien. Hasta luego, señor Aguirre. Buenos días. Gracias a usted. Bye. Gracias. Vamos a platicar, como lo dije al principio, con el periodista, el señor Jorge Luis Aguirre. El señor Aguirre es un hombre que durante pues muchos años
él ha estado eh, ligado al aspecto del periodismo y Y eso pues yo fue lo que yo empecé a hacer hincapié, empecé a criticar duramente lo de la reforma penal que propiciaba la impunidad, ujú, que había complicidad de las autoridades para esa situación, ¿no? Que ujú, en lugar de resolver los problemas, pues nosotros veíamos como todo el mundo se estaba muriendo y el gobierno pues permanecía como si no existiera. sí. Y entonces empecé a recibir varias amenazas y afortunadamente tuve la suerte de documentar amenazas provenientes del gobierno de Chihuahua Ujú. y porque eran tan descarados y tan impunes que Le estaba comentando al público que cuando usted residía en el lado mexicano, la vida se la hicieron muy difícil a través de muchas cosas, entre ellas amenazas a su vida, y usted se pasó al lado estadounidense y pidió asilo político. Después de un proceso se le concedió y ahora vive usted de este lado. Entonces, lo que queríamos escuchar de su propia voz es cómo fue que se dio el aspecto del lado mexicano y de qué manera logró usted que se le otorgara este estatus en los Estados Unidos. sí, lo que pasó fue que cuando empieza el operativo conjunto contra el crimen organizado, se empezaron a poner las cosas muy difíciles para la prensa. Hubo muchas limitaciones, muchas presiones. Y yo creo que el principal problema estuvo con el gobierno, porque el gobierno se volvió muy intolerante con algunas cuestiones. Sobre todo que lo primero que quedó en evidencia es que había mucha corrupción en las policías, en los Ujú. aparatos de justicia. Eh, bueno, pues tuvo que venir finalmente aquí a los Estados Unidos a buscar asilo político. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Aguirre. Buenos días. Muchas gracias por tomar la comunicación de La Voz en Español. Eh, ¿Podría usted platicarnos muy concretamente cómo se dieron estas circunstancias que comenté al principio del programa? Bueno, lo que pasa es que no escuché qué es lo que comentó exactamente. Ah, Nada bueno. más dígame de qué se trató. Bueno,